Buenos días, aprendices. Hoy haremos un problema sobre el efecto de los campos magnéticos en los conductores de corriente eléctrica. Es decir, qué fuerzas aparecen en conductores que tienen a su alrededor un campo magnético, producido por otro conductor o... Recordad que en el ejercicio pasado habíamos visto lo siguiente, que las corrientes rectilíneas, los conductores, los cables, crean campos magnéticos en su entorno. Habíamos dibujado las líneas de campo, habíamos visto que este conductor por el que está circulando una corriente eléctrica con una cierta intensidad, en amperios, pues en su entorno está creando un campo magnético. Veíamos cómo era el sentido de la corriente, cómo era el sentido del campo, teniendo en cuenta el sentido de la corriente, y calculábamos su magnitud mediante la ley de Biot-Savart. Ahora, lo que vamos a tener son, por ejemplo, dos conductores rectilíneos, y vamos a ver que sobre ellos aparecen fuerzas debidas precisamente a los campos que crean el otro conductor o el que hay en su entorno. El ejercicio en este caso dice lo siguiente. Dos conductores rectilíneos e indefinidos, paralelos, por los que circulan corrientes de igual intensidad, están separados a una distancia de 12 centímetros y se repelen con una fuerza por unidad de longitud de 6 por 10 a la menos 9 newtons por metro por metro. Es decir, los datos que nos dan son los siguientes. Tenemos dos conductores rectilíneos. Vamos a dibujarlos. Y paralelos, es decir, uno está aquí. Ese sería este es el plano en el que los vamos a situar. Y otro conductor paralelos y separados una distancia de 12 centímetros. Esta distancia son 12 centímetros. Y nos dice además que se repelen con una fuerza por unidad de longitud de 6 por 10 a la menos 9 newtons por metro. Es decir, tenemos una fuerza hacia acá. Vamos a llamar a este conductor el conductor 1 y a este otro conductor el conductor 2. El conductor 1, debido al campo magnético que está creando en su entorno, está produciendo una fuerza sobre este conductor y es una fuerza de repulsión, es decir, hacia la derecha. Esta es la fuerza del conductor 1 sobre el conductor 2. F de 1 sobre 2. Y este otro también está sufriendo una fuerza de repulsión producido por el campo magnético que crea este conductor en su entorno. Esta sería la fuerza que 2 produce sobre 1. Y nos dicen que es el módulo, son iguales y valen 6 por 10 a la menos 9. 6 por 10 a la menos 9 newtons por metro partido por metro a la menos 1. Y ya está. No sabemos nada sobre el sentido de la corriente. No sabemos si está circulando en este sentido en este conductor y en el otro en el mismo o al revés. Bueno, en realidad sí que lo sabemos porque si hemos hecho más ejercicio ya sabemos que si la fuerza es de repulsión, quiere decirse que las intensidades van al revés. En este caso circularía hacia arriba y en el otro conductor hacia abajo. Porque al contrario, cuando las intensidades de corriente tienen el mismo sentido, digamos que aparece una fuerza atractiva entre los dos conductores. Pero bueno, eso lo sabríamos a posteriori cuando hubiéramos hecho varios ejercicios. Como ahora no hemos hecho ninguno, no lo sabemos, pues no tenemos ni idea. Entonces lo que vamos a suponer es que por aquí circula una corriente en este sentido, por poner... Pero ahora habría que determinar en el otro conductor si es hacia arriba o hacia abajo la corriente. Entonces, bueno, aquí tendríamos que aplicar, para ver la ley de Laplace, que dice lo siguiente. La ley de Laplace nos habla de la fuerza a la que se ve sometida un conductor cuando está en un campo magnético. Y esta fuerza es igual a la intensidad que circula por el conductor por la unidad de longitud, que esto lo vamos a considerar un vector unitario en la dirección de la corriente, la unidad de longitud. Y luego por el valor del campo magnético.
Es decir, es un producto vectorial entre estos dos vectores. Este sería el vector unitario en la dirección de la corriente, sería este vector, un vector unitario en esta dirección, el U sub t, pero multiplicado por la corriente, es decir, la fuerza va a ser directamente proporcional a la corriente que aparezca aquí, a más amperios, pues mayor fuerza aparece sobre ese conductor. Y este es el campo magnético que crea o bien otro conductor de su entorno o bien un campo magnético en el que se mete a ese conductor. Y entonces, estos son los datos que nosotros conocemos para resolver el problema. Vamos a hacer un esquema. Vamos a hacer primero el esquema del conductor 1. A ver qué pasa con el conductor 1. El conductor 1, lo tenemos así en planta. Digamos que está aquí. Como la corriente es hacia afuera, le ponemos un puntito, saldría del papel. Y sabemos que hay una fuerza sobre él en este sentido, que es la fuerza producida por el otro campo, por el otro conductor que estaría ahí. Y nosotros aquí ya tenemos dos vectores. Tendríamos el vector este, el I por el vector unitario en la dirección de la corriente. Y tenemos el resultado que es la fuerza, pero nos faltaría calcular este. Nosotros sabemos que un producto vectorial entre dos vectores siempre da un vector perpendicular a ellos. Es decir, este vector fuerza es tiene que ser perpendicular tanto al conductor, que efectivamente lo es, si veis, estos dos vectores son perpendiculares, pero a su vez también tiene que ser perpendicular al campo. Por lo tanto, este campo B producido por el otro conductor va a tener que estar en este sentido para que sea perpendicular a la fuerza, que obligatoriamente al ser un producto vectorial tiene que estar en esta línea. Ahora bien, ¿en qué sentido? ¿En ese o en ese? Pues recordamos también la regla de la mano derecha para el caso de los productos vectoriales que hemos estado viendo en los problemas anteriores. Y entonces iríamos desde este vector, el vector que está aquí, hasta el vector B para que nos diera el vector fuerza. Evidentemente va a tener que estar hacia acá el vector B para que yo desde este vector vaya dirigida hacia mi vector B, para que me dé en ese sentido. Porque si el vector B estuviera en el otro sentido, sería así, si os dais cuenta, desde este que está saliendo, desde este tendría que ir hacia ese y entonces me daría en el otro sentido. Y no puede ser. Como tiene que ser una fuerza repulsiva hacia allá, que es lo que hemos pintado en el esquema, mi vector B, es decir, el campo que está afectando al conductor 1, produciéndole esa fuerza, que es el campo producido por el conductor 2, por eso es B2, pues tiene que estar en esa dirección. Y en ese sentido. Vamos a ver el otro. Tenemos el otro conductor. Ahora en este no sabemos en qué sentido está la corriente, porque todavía no lo podemos determinar. Lo único que sabemos es que la fuerza va en este sentido, la que produce el conductor 1, que es este, sobre él, que este es el 2. Y sí que sabemos ahora, porque sabemos el sentido de la corriente, en qué dirección va a ir el campo que produzca B1, el 1, porque nosotros hemos visto antes que este conductor está produciendo en su entorno este campo, y como va hacia afuera, regla de la mano derecha, digamos, es esto de aquí, si lo pintamos así, regla de la mano derecha va hacia allá, por lo tanto esta sería B1, es decir, hacia acá, porque estas van así. ¿Lo vemos? Agarramos el conductor primero para ver qué campo está creando en el entorno, para ver cuánto vale B1, esta es B1, y vemos que va en ese sentido. También tendría que estar en esta línea. Por lo tanto, ahora ya podremos determinar cuál es el sentido de la corriente de este conductor.
si es hacia adentro o hacia afuera. ¿Por qué? Si fuera, vamos a suponer, si fuera hacia afuera, al hacer nosotros desde aquí, regla de la mano derecha, digamos que ahora consideramos que estuviera saliendo, es decir, hacia arriba la intensidad de la corriente. Pues desde S hasta el B, hacia el B, fijaos, mi pulgar, esta fuerza debería ir hacia acá, pero no, va al revés. Por lo tanto, yo ya sé que va a ser una corriente entrante, es decir, hacia abajo. Es entrante porque, al ser entrante, esto se ve, casi lo veo mejor en este, lo hacemos mejor en este. Al ser la corriente entrante iríamos producto vectorial desde este vector hasta B, es decir, de S hacia S, por lo tanto es así, desde este hacia S. Y mi pulgar nos da hacia la derecha. Con lo cual ya hemos determinado que la corriente va en el otro sentido. Son en sentidos opuestos. Esto es lo primero que nos decían. Vale, era que estableciéramos que dibujáramos un esquema de la situación. Bueno, ya tenemos el esquema de la situación. Tenemos la intensidad. Este es B2, que es el campo que produce aquí en ese punto este conductor. Y este es B1, que es el campo que produce 1 en ese punto. Tenemos las fuerzas y tenemos lo otro. Ya tenemos el esquema. Segunda cosa que nos van a pedir. Determinar el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor. Hemos dicho que la intensidad es la misma en los dos, aunque tienen sentidos distintos, que eso nos lo decían los otros del problema. Entonces tenemos que ver cuál es la intensidad de la corriente. Y eso lo calculamos de la siguiente manera. La fuerza es igual a la permeabilidad magnética en el vacío, al producto de las dos intensidades por la longitud, digamos que vamos a considerarla unitaria, y dividido por 2pi y la distancia que separa los dos conductores. Esta la consideramos unitaria, por lo tanto, por 1. Y tenemos 4pi por 10 a la menos 7, no voy a poner unidades ya, como I sub 1, voy a poner aquí, I sub 1 es igual a I sub 2. Por lo tanto, aquí tendríamos, vamos a ponerle, lo vamos a llamar I. I al cuadrado, partido por 2pi y por la distancia que lo separan, que son 0,12 metros. Y nos da una fuerza de 3,6 por 10 a la menos 3, perdón, una fuerza, no, que si la fuerza la tenemos. Lo que no tenemos es la intensidad, que es lo que tendríamos que hallar. La fuerza era 6 por 10 a la menos 9. 6 por 10 a la menos 9, que nos lo daban los datos del problema. Despejando I, pues tenemos que I... Bueno, voy a despejar, porque aquí a veces tenéis líos. 6 por 10 a la menos 9 por 2pi y por 0,12. Esto pasará multiplicando y esto pasa dividiendo. Partido por 4pi por 10 a la menos 7. Y esto nos da un valor para la intensidad de corriente de 0,06 amperios. 0,06 amperios. Por cada uno de los conductores circula una intensidad de corriente de 0,06 amperios. En este en sentido hacia arriba, según lo hemos dibujado nosotros, y en este en el sentido contrario. Y con esto habríamos resuelto el primer apartado. El segundo apartado, perdón. El primero era el esquema, el segundo es determinar el valor de la intensidad. Y el tercero nos dicen, calcula el valor del campo magnético producido por uno de los conductores a 1 metro de distancia. Que es un poco, sería como los ejercicios que hicimos anteriormente, cuál es el campo producido por un conductor a una cierta distancia. Para eso lo único que hay que aplicar es la ley de Biot-Savart, que nos dice que
¿Y a qué distancia R nos lo piden? Nos piden una distancia de 1 metro. Pues entonces, 4pi por 10 a la menos 7 por 0,06, que es la intensidad que hemos calculado, y 2pi por 1 metro, pues nos queda 1,2 por 10 a la menos 8, 1,2 por 10 a la menos 8 unidades de campo teslas. Ese es el campo que produce cualquiera de ellos dos, porque como tienen la misma intensidad de corriente, pues cualquiera de ellos dos a una distancia de 1 metro. Como veis, es un valor muy bajo. Y con esto habríamos terminado este problema.